Vamos a orar, ¿qué les parece? Espíritu Santo, en esta maravillosa tarde te adoramos, te exaltamos, Señor. Que esto haya subido, Padre, esta adoración, esta alabanza, como olor fragante delante de ti. Eres maravilloso, Jesús, eres poderoso, eres grande. Te damos todo el honor, te damos toda la gloria, Señor. Te exaltamos, Padre, y te bendecimos, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué maravilloso es Jesús. Qué poderoso es su presencia. Amén. Todos los que están con nosotros, todas nuestras ovejitas online, los saludamos y les decimos que Dios los bendiga. Miren, el Salmo, antes de comenzar, Salmo 61, 10 dice: pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. Salmo 61, 10. Lo voy a leer de nuevo. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Amén. Esa es su palabra, ese es Jesús, quien nos viste con ropas de salvación, de esperanza. ¿Dónde estaríamos nosotros si no creyésemos que veremos la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que van a ver la bondad, la misericordia, el favor, la gracia en sus vidas? ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra esperanza viva. Esa es nuestra fe, que permanecemos aunque no lo veamos. Sabemos que viene nuestra esperanza. Amén. Poderoso Jesús, poderoso es Él. Y hoy voy a hablarles de un hombre que se llamaba, pero es Pedro. Pedro, ¿cuántos conocemos la historia de Pedro? Pedro, un hombre muy, ¿cómo podríamos etiquetar a Pedro? Como un hombre muy arrebatado, muy así como que era el que le preguntaba todo a Jesús, el que se ponía así, no así como que se adelantaba y demás. Pero hay algo tan maravilloso cuando Jesús pone su atención en tu vida, cuando Jesús pone sus ojos en nuestras vidas. Todo cambia, todo cambia. Cuando Jesús nos ve, todo cambia en nosotros. Todo cambia. Y dice, voy a dar una introducción. Y dice en el Evangelio de Juan 1, 40 y 42, en versión Reina Valera, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ellos dijeron: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué maravilloso, porque dice: mirándole Jesús trajo a él una identidad. Cuando Pedro tenía su vida como pescador, su vida ordinaria, en su vida diaria, mas sin embargo, cuando ellos se acercaron, dice, hemos hallado al Mesías. Ellos hallaron al Mesías y se encontraron con Jesús. Y Jesús los miró fijamente. Mirándole Jesús,
le cambia el nombre y le dice: Simón. De ahí viene la palabra Simón. Se crean. Y finalmente ahí surge la identidad de Pedro. ¿Te acuerdas cuando Jesús te miró por primera vez a los ojos? ¿Sí te acuerdas? Cuando por primera vez Jesús te vio a los ojos, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu día? ¿Te acuerdas? Sabes que en esta mañana esto no se vuelva tan natural y tan normal el estar aquí, sino que digas: wow, gracias Espíritu Santo, porque me diste la oportunidad, me das la oportunidad de estar aquí sentado. ¿Cuántos no están en la cama de un hospital ahorita? Quisieran estar en una iglesia congregándose, escuchándolo en vivo, pero no pueden. Pero gracias a Dios que nosotros podemos. Amén. Gracias a Dios. Simón recibió una identidad. Venía un nuevo comienzo a su vida. Venía una nueva temporada en su vida. Venía un cambio radical en la historia de su vida. Cuando Jesús lo vio, dice Lucas 5:4 en versión NTV: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Jesús le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Si tú lo dices, Jesús, no tengo resultado en mi vida, no veo nada en mi vida, pero si tú lo dices, Jesús. Y Pedro comenzaba a caminar con Jesús. Y ahorita lo que te voy a leer y vamos a estar viendo son las vivencias de Pedro con Jesús, cuando Jesús lo miró a los ojos y le dio un nuevo nombre. Tú y yo tenemos un nuevo nombre. Ya no tenemos el nombre que nos etiquetaron de pequeño. Ya no tenemos el apellido que heredamos de los antepasados. Ya no tenemos esas costumbres que nos cargaron, sino ahora tenemos un nuevo nombre en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos personas salvas, llenos del favor y de la gracia de Dios, con una nueva identidad en Cristo Jesús. Poderosamente. Y eso cambia todo y transforma todo. Y entonces Pedro estaba pescando. ¿Te sabes esa historia? Y Jesús le dice: si tú lo dices. Y sabes, si Él lo dice, Él lo hace. Donde no hay nada. Y en Mateo 14, 26 y 27, versión NTV, dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué experiencia poderosa el ver a Jesús caminando sobre las aguas y que viene de la oscuridad. No tengan miedo, yo estoy aquí, tengan ánimo, porque yo soy el que camino sobre las aguas. Y es un espejo de lo cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, nos está diciendo. Y le quería decir a los discípulos: hey, véanme a mí como un espejo, porque si ustedes se ven en mi espejo de Jesús, también ustedes van a poder caminar sobre las aguas. Y eso fue lo que pasó, porque dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús, ¿qué le dijo? Sí, ven. Y se ve Pedro en el reflejo de Jesús caminando sobre las aguas. Fíjense lo poderoso cuando vemos quiénes somos en Cristo, viendo a Jesús. Jesús venía por este lado caminando y venía Pedro por este lado caminando, porque Jesús le dijo: sí, ven. Qué poderoso es cuando nos vemos en nuestro espejo, que es Cristo. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ya conocemos todas esas historias, pero
Estoy enfocado en las vivencias y la experiencia de Pedro pegado a Jesús. Una vez que lo llamó, una vez que lo miró a los ojos, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Jamás, jamás, jamás. Y Pedro tuvo esa experiencia, y todas esas vivencias las estaba guardando en su mente y en su corazón. Y viene algo también poderoso en Marcos 9:2-4. Marcos 9:2-4, versión NTV, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, solamente a Santiago y a Juan, de los 12 discípulos, a sus 3 íntimos amigos, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Ni Ariel, ni Ace, ninguno de esos jabones. Aquí dice: más de lo que cualquier blanqueador terrenal, ni el jabón Sote. ¿Cuál otro? Vanish. Imagínate, hay puertas, hay un mundo espiritual poderoso que no vemos y que está aquí. Aquí hay ángeles celestiales, aquí está el Espíritu Santo, aquí está la presencia de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde están 2 o más congregados, Él está en medio. Es nuestro invitado de honor, el Espíritu Santo. Bienvenido. Y de repente, en la vivencia de Pedro, caminó sobre las aguas. Es poderoso eso. Si yo le hago así, me voy a ir. Pero Pedro caminó sobre el agua, echó la red donde no había peces y surgieron los peces. Pero ahora viene algo de una puerta dimensional que se abre en el mundo físico, y Jesús se abre esa dimensión. Y Jesús, en toda su gloria, como Hijo de Dios, entra y habla con Elías y con Moisés, y están conversando. Y Jesús, el Padre, le permite que vean ahí, que esté Pedro, que esté Juan y Santiago, que estén ahí sus amigos, y que puedan ver eso sobrenatural. ¿Cuántos creen en el poder sobrenatural del Espíritu Santo hoy en día? Los milagros están vigentes, porque es el Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Los milagros están vigentes hoy, este día 20, este año 2022. Qué vivencias de Pedro, amén. Yo te pregunto en esta mañana: ¿qué vivencias con Jesús has guardado? ¿Qué has olvidado? Guarda en tu corazón esas vivencias, en tu mente, en tu corazón esas vivencias, como Pedro las estaba viviendo, las estaba guardando. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo? A ver, levanten la mano con toda libertad. Qué maravilloso es eso. ¿Cuántos han experimentado el amor y la llenura en su corazón del Espíritu Santo? Todos. Y si no lo has experimentado, experiméntalo. Dice en Deuteronomio que Él nos da a elegir entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Él nos da a elegir a nosotros. Nuestra voluntad y nuestro libre albedrío es algo que nos pertenece a nosotros, pero que si se lo damos a Dios y obedecemos y caminamos en Él, en esa perfecta voluntad, te aseguro que tu vida va a ser transformada para bien. Y llegó el tiempo, en Marcos capítulo 26, versículos 69 al 75, cuando dice Pedro juró
que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, dice, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. La palabra de Jesús pasó rápidamente, porque Pedro le había comentado a Jesús que no lo iba a negar. Y finalmente Pedro negó a Jesús. Normal, porque si él decía, lo iban a capturar y lo iban a crucificar, lo iban a matar también a Pedro. Lo iban a encarcelar y después quizá un juicio. Y a Pedro tuvo miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? Yo, sí he tenido miedo. Sería un hipócrita y un mentiroso si dijera que no. Y Pedro tuvo miedo, está bien. Negó a Jesús, hasta juró. Pero Jesús, ya conocemos la historia, donde Jesús lo perdonó, lo abrazó, lo restituyó y le dejó su posicionamiento, su nombre, Pedro, desde la primera vez en que Jesús lo miró a los ojos. Poderosa es la vida de Pedro junto a Jesús. Tu vida es poderosa si vas junto a Jesús. Y ya estamos entrando al tema en esta tarde. ¿Cómo le llamaría yo en esta tarde? Yo le llamaría a la prédica puertas de hierro, o quizá cuando el ángel golpea. Se las dejo y al final hacemos una votación a ver cuál gana, ¿sí? Puertas de hierro o cuando el ángel golpea. Vamos a Hechos. Y aquí comienza Hechos. Ahorita les digo qué capítulo para que escuchen. En Hechos 2. En Hechos 2. Todos conocen la historia, que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, dice: les voy a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es nuestra guía, es el que nos revela a Jesús. Y vino un fluir del Espíritu, y fueron llenos los discípulos y la gente que estaba ahí. ¿Se acuerdan? Miren, si el enemigo, dicen Colosenses, que si el diablo, si el enemigo, si el adversario hubiera sabido que a quien estaban, fíjense la sabiduría de Dios y fíjense la sabiduría del enemigo. La sabiduría del enemigo no es tan grande como pudieras pensar, y nosotros tenemos la sabiduría del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la capacidad por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces el Antiguo Testamento nunca habló tan claro, sino que fue como en sombra, como en neblina, y lo dejó a la revelación, porque decía la raíz de David. Nunca decía el Hijo de Dios, el Mesías, sino la raíz de David. Finalmente Jesús nace y muere, pero dicen Colosenses que si el enemigo hubiera sabido que a quien hubiera crucificado, a quien estaban matando, era el Hijo de Dios, ni se hubiera acercado. No hubiera influenciado en Judas Iscariote, no hubiera influenciado en los fariseos, en los religiosos, no lo hubiera tocado, porque Satanás sabía que en la muerte y en la resurrección de Jesús estaba su derrota, y finalmente perdió. Y en Hechos 4:8 comenzamos en esta tarde, versión NTV. Las vivencias de Pedro, tus vivencias con Jesús. Tiene que haber algo más que el conocimiento literal. Yo insisto mucho en el conocimiento experiencial. Y Pedro tenía ese contacto directo con Jesús, como tú y como yo, que es la palabra, amén. Jesús es la palabra, amén. Amén. Pero faltaba algo para que Pedro
paz tronara en gozo, en libertad, y que todas las vivencias que había tenido con Cristo se le revelaran, se hicieran una realidad en su carne, en su espíritu, en su alma. Y es cuando viene Hechos 2 y cuando son llenos, porque el primero que se levantó a predicar lleno del Espíritu Santo, ¿quién fue? Pedro, dice Hechos 2. Y vamos a Hechos 4, 10. Hechos 4, versículo 8 y 10. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Iglesia, esa palabra es clave hoy en este mediodía. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Porque llenos del Espíritu Santo es estar lleno de la vida. No llenos de religión, no llenos de pecado, no llenos de malas prácticas, no llenos de chisme, no llenos de contienda, no llenos de arrogancia, no llenos de soberbia, no llenos de altivez, no llenos de envidia, no llenos de coraje, sino llenos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida que vivifica y que vivificó a Jesucristo, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el Espíritu de resurrección, ese Espíritu Santo que tenemos tú y yo hoy en este tiempo. Lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Yo me pregunto, si Pedro estaba pegado a Jesús y vivía con Jesús, ¿por qué no estaba lleno? Si estaba con Jesús, ¿por qué no estaba lleno? Caminó sobre el agua Pedro, caminó sobre el agua Pedro. Echó la red donde no había nada. Vio en el mundo así como me están viendo a mí. Vio a Elías y no lo conocía, y lo conoció. Vio a Eliseo, no había Instagram, pero lo supo, porque en el Espíritu lo sabemos todo. Escucharon la voz de Dios como me están escuchando ahorita. Con todas esas vivencias faltaba algo, y es a veces lo que falta en nuestras vidas. Hemos tenido vivencias, experiencias con Jesús, pero falta algo. ¿Sabes qué es ese algo? Es llenos del Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Porque aquí dice, puedes bajarle poquito para que no se vicie, porfa, ayúdame please. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. Acababan de hacer una buena obra, habían sanado a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Por el poderoso nombre, dice su palabra, que su nombre es sobre todo nombre en Romanos, que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, toda autoridad que está debajo de la tierra, ese mundo de maldad, esos espíritus, esos demonios de enfermedad, de pobreza, de escasez, de mentira, de engaño, de pleito, de contienda, de división, se someten al poder de Jesús. Se tienen que doblegar en el poderoso nombre de Jesús. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente ser personas llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo, para que el nombre de Jesús tenga un resultado. Muchos dicen,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Viviendo vidas fuera de lo que Jesús, fuera de la voluntad. ¿Verdad que no ha funcionado en algunas ocasiones cuando dicen en el nombre de Jesús? ¿Verdad que no? Seamos sinceros. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Imagínense, yo fui a un bar, estuve ahí en mi bar y todo acá, bien acá, todo. El sábado o el domingo y el lunes se me presenta un demonio y le digo en el nombre de Jesús. ¿Crees que te va a hacer caso? No te va a hacer caso, es más, se va a reír. Es una realidad. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Caminando en obediencia hacia su palabra. No siendo perfectos, nadie es perfecto, pero si somos intencionales en obedecer su palabra, sus decretos, sus mandatos. Es que hay que pagar un precio, iglesia. Sí, hay que pagar un precio. Jesús pagó el precio por ti. Él ya hizo su parte, pero tú tienes que hacer la tuya y yo también. Es que ya lo hizo todo. Ajá, ya lo hizo. ¿Y cuál es nuestra parte? Llenarnos, nada más. Llenarnos. Y aquí comienza la predicación. En Hechos 12, 1, 2. Hechos 12, vamos a leer Hechos 12. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia. Fíjense bien, la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. ¿De cuánta gente estamos hablando? Otra vez lo voy a leer. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. ¿De cuántos estamos hablando? 16 guardias. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. La intención de Herodes era matar a Pedro, capturarlo. Venía un juicio en contra de Pedro, iglesia. Viene un juicio a la tierra. Viene el cumplimiento de la palabra aquí en la tierra. Estamos entrando en principios de dolores y Jesús, el Padre, nos está llamando a arrepentimiento, a acercarnos y caminar con Jesús, a ser llenos del Espíritu Santo. Viene un juicio. Herodes representa el enemigo. Viene un juicio. Capturaron a Pedro, pero Pedro, en Hechos que leímos ahorita 4, ¿cómo estaba Pedro? ¿Lleno de qué? Estaba lleno del Espíritu. Y estamos llenos del Espíritu. Necesitamos llenarnos, porque de repente viene una situación contraria en la vida de Pedro. Y esa situación es que lo arrestaron injustamente, lo capturaron. Y la intención de Herodes, siempre hay una intención, algo que aviento, a veces comentarios que aviento para sacar, o comentarios para herir, o chismes para ver qué saco y para ver qué. Herodes tenía esa intención. Pero pueden tener mala intención alguien fuera para tu vida. Pero si estás lleno del Espíritu, vamos a ver qué pasó. Me quedé en Hechos 12. Después lo metió en la cárcel, a juicio público. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Oraba fervientemente por él. La iglesia oraba fervientemente por Pedro, que estaba en la cárcel. Tenemos oración todos los viernes a las 8 de la noche. Aquí estamos. El que guste venir, aquí estamos. Necesitamos orar. Esta es una iglesia que ora. Ha sido la columna vertebral de este ministerio. La oración constante, ferviente. Aquí estamos, todos los que vienen.
La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Pedro dormía. Quizá Pedro se acordó cuando estaba en la barca y estaba en la tormenta y despertaron a Jesús, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo: hey, le dice a la tormenta a Jesús y la tormenta bajó. Quizá todas esas vivencias cuando Pedro estaba con sus 2 cadenas, estaba dormido. Está bien, tenía paz, pero no hay que confundir la paz quizá con la pasividad o la apatía ante una situación mala que estamos viviendo. Y viene eso porque nos enfocamos en mi necesidad, me enfoco en mi problema, me enfoco en lo que estoy viviendo, en lo que estoy pasando. Y cuando me enfoco en eso, que no es, a veces no estoy diciendo no estoy minimizando tu problema, pero cuando nos enfocamos en el problema, en mis carencias, lo hacemos un gigante en mi mente. Y en Romanos 12 dice la palabra de Dios que Jesús quiere renovarnos en pensamientos. Él todo el tiempo, su palabra es querer transformar nuestra manera de pensar para que cambie ¿qué? Nuestra manera de ¿qué? De vivir. Y quizá cuando renuevas tus pensamientos ya no le vas a ir a la América, le vas a ir al Santos, porque su palabra dice: sed santos. Y entonces la iglesia oraba fervientemente. Pero viene Hechos 12:7. De repente que vino una luz intensa, quizá de 1,000,000 de watts de potencia. No, ahora sí 1,000,000 de watts. ¿Qué hizo la luz? Iluminó la oscuridad en la cual estaba Pedro aprisionado, encadenado, con 16 guardias delante de él, detrás de unos barrotes. Pero esa luz que llegó a Pedro iluminó esa celda. Y de repente dice: y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. ¿Sabes qué significa ángel? Significa mensajero. ¿Sabes cuál es tu mensaje en esta tarde? Mira, la palabra: este es el mensajero que va a iluminar tu celda, tu oscuridad. Se puso frente a Pedro. Hoy la palabra se pone frente a ti. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Cuando me golpea la palabra, digo: Señor, ¿por qué a mí? Pero el ángel, el mensaje te está golpeando porque quizá no te has dado cuenta que estás aprisionado en alguna área de tu vida, en oscuridad. Pero llega la palabra, el mensaje, y lo golpea en un costado a Pedro y le dice: rápido, levántate. Rápido, levántate. Cuando llega el mensaje a nuestras vidas es para que rápido despiertes de lo que creías que era tu mundo, de lo que creías que ya no había esperanza, a tu necesidad, a tu problema. Y llega el mensaje: es que esto era todo en mi vida y lo perdí. Es que esto era todo en mi vida y lo perdí. Es que pero el Señor te está diciendo: venía un juicio contra Herodes, querían matar a Herodes, pero Pedro
algo a su favor, es que estaba lleno del Espíritu Santo, a pesar de haber sido aprisionado. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, puede ser posible, sí puede ser posible, que caigamos y seamos encadenados en alguna área de nuestra vida, consciente o inconscientemente. Pero cuando estamos encadenados, cuando estamos aprisionados, el Señor nos manda su palabra, el mensaje, una luz en la oscuridad de la celda, y nos va a decir y nos va a golpear y me va a doler y me va a doler y me va a doler hasta que yo sepa y entienda lo que quiere decirme la palabra, que dice: rápido, levántate, Pedro. Y en ese momento las cadenas cayeron de sus muñecas poderosamente. Algo sobrenatural pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y se nos cae la religiosidad, se cae la crítica, se cae de nuestras vidas. Porque cuando aguas, un foco, cuando estamos cayendo, es cuando empiezo a ver los defectos de todo. Eso ya es un foco. Cuando empiezo a ver los defectos, ¿sabes por qué? Porque cuando llegaste a Jesús, ¿verdad que amabas a todos? ¿Verdad que veías a todos bien padre? Pero de repente ya empezamos a ver los defectos del pastor, los defectos del hermano, los defectos de la iglesia. Ese es un foco de atención en el cual cuando venga eso, wow, Señor, yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Y viene la palabra. Después, el 8, después el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Vístete, Pedro. Seguramente le quitaron la ropa. Y así pasa en la situación. Se nos cae la ropa que espiritualmente habíamos adquirido en su palabra. Por eso el ángel le dice: vístete y ponte las sandalias, que es el camino, la visión, el propósito, que no se corte el propósito y mi voluntad en tu vida. ¿Cuántos propósitos se han cortado en personas y en familias? Muchos. Dicen Job, la bendición que se iba a perder. La bendición que se iba a perder. Hay planes maravillosos para cada uno de nosotros, pero ¿cuántos hemos perdido o cuántos han perdido eso por no estar en la voluntad perfecta de Dios? Acuérdate, la voluntad perfecta de su palabra. Y la voluntad perfecta es obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Y lo que Dios quiere para tu vida, te aseguro que es mejor de lo que tú puedas escoger para ti mismo. Amén. Vístete y ponte tus sandalias, vístete. Y que cuando hablamos de vestiduras, hemos predicado muchas veces del outfit y demás temas que están en el canal de Veraca. ¿Qué son las vestiduras? Son las acciones justas que dice Apocalipsis. Son las acciones justas de los santos. Esas son nuestras vestiduras, nuestras acciones de justicia. Nuestras acciones de justicia es caminar. ¿En qué crees? En su justicia, en su palabra. Si tengo que perdonar, voy a perdonar, aunque no se lo merezcan. Yo voy a perdonar, porque si yo perdono, comienza la sanidad dentro de mí. Mientras no perdone, no va a venir la sanidad. Vístete, ponte tus sandalias. Pedro no hizo caso, se enojó. No, dice Pedro que lo hizo fácil. Y el ángel le ordenó otra vez: ¿ahora qué? Ponte tu abrigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Le dice: ponte tu abrigo y sígueme. Sigue al ángel, sigue el mensaje, sigue a Jesús, síguelo.
el poder de la elección, el poder de la obediencia, el poder de seguir lo que su palabra me está hablando en medio de mis conflictos internos, en medio de lo que siento ahorita en estos momentos. Ya no me hables de Jesús que viene, ya no, eso me da miedo. Eso debería ser un miedo para los que no tienen a Cristo, pero para nosotros vienen nuestras vacaciones, iglesia. Las vacaciones del cristiano vienen. Amén. Vienen. El ángel le dice a Pedro, prácticamente: enfócate, Pedro, en el mensaje que te voy a dar en medio del caos. Tremendo caos, Pedro, porque sabes que viene, Pedro. Vamos a atravesar contra todo lo que se opone a ti, Pedro. Tienes 16 guardias enfrente. Vamos a ver cómo le vamos a hacer, Pedro. Tú ya te vestiste, ok, estás caminando en una obediencia perfecta. Y si caminas en una obediencia perfecta, algo bueno va a suceder. Antes de seguir leyendo, quiero leerte rápidamente Isaías 22:22. ¿Cuántos están durmiendo? ¿Prendemos las luces? No, porque después se llama el barro y todo. Isaías 22:22 dice: le daré la llave. Fíjense cómo todo es sombra. Por eso el enemigo no pudo conocer la sabiduría de Dios. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Hay una corte, iglesia. Cuando Él abre puertas, nadie puede cerrarlas. Cuando Él cierra puertas, nadie podrá abrirlas. Esto confirma Apocalipsis 3:7, cuando ya lo hemos platicado en domingos anteriores, cuando le habla Dios a la iglesia de Filadelfia. Y Dios confirma quién es el que tiene la llave y quien abre y cierra puertas. ¿Quién? Jesús. Jesús tiene la llave. Pero cuando Jesús resucitó, le entregó la autoridad ¿a quién? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Algo que estaba pasando, que la iglesia oraba como. La iglesia estaba metiendo esa llave, la estaba moviendo la llave, la iglesia estaba abriendo la puerta. Y cuando la iglesia estaba orando fervientemente, estaba afectando el mundo espiritual, que la gente de afuera no entiende. Aún algunos cristianos no la entienden. Y necesitamos que se nos revele por medio del Espíritu Santo. Muchos no creen en eso. Yo no estoy hablando de temblar. Yo no estoy hablando de cosas, de manifestaciones raras, no. Yo estoy hablando de una llenura del Espíritu Santo, que es vida. Y entonces, ¿me quedé en cuál? En el Hechos 12:9, ¿no? Así que Pedro ya estaba vestido. Todo estaba sucediendo paralelamente. La iglesia estaba orando, ¿verdad? Y paralelamente estaba viendo una libertad en una vida, en alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba orando a la iglesia fervientemente. Por eso su presencia, su gloria está en este lugar, porque ha habido una iglesia orando fervientemente por las almas que se sientan, que son ustedes, por la gente que entra, para que sea transformada, sea confrontada, sea salva, sea sanada, para que conozcan a Jesús tal cual eres. Tal cual eres. Jesús te ama. Así que Pedro salió de la celda y siguió ¿a quién? El mensaje, siguió la palabra, obedeció la palabra. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está obrando. Oh, alaba. ¿Se acuerdan? Simplemente alaba.
Estás llorando, alaba. En la prueba, ¿qué más sigue? Estás sufriendo, alaba. No importa la, ¿qué más? Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos. Manda a sus ángeles contigo. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a ¿qué? A Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Amén. Alaba, 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 alaba a Jesucristo, nuestro Shaddai, Jesucristo, nuestro Jireh, nuestro Rafa, nuestro Chiquem, Jesucristo, nuestro sanador, nuestra vida. Entonces ya estaba Pedro completo. En Hechos 12:10 dice: pasaron que el primer puesto de guardia, la primera oposición, la primera barrera que parecía imposible, la pasaron. Y luego el segundo, y llegaron a la puerta ¿de qué? De hierro. Pero la iglesia tenía la llave y dice: y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. La puerta se abrió por sí sola frente a ellos. La iglesia oraba, la iglesia oraba, la iglesia oraba. Lo importante de estar orando como iglesia. Como iglesia, cuando viene una situación difícil a nuestra vida, sigamos clamando. Por eso te invitamos. Mucha gente se pierde el venir a orar. La iglesia está orando. Pedro no tuvo que hacer nada. Él caminó en obediencia. Siguió al ángel, como le dijo el ángel, como dice tu palabra, Padre. Yo camino creyendo que tú eres mi sanador. Yo camino creyendo que Jesucristo es mi redentor. Yo camino obedeciendo que el Espíritu Santo es mi sabiduría, mi inteligencia. Yo camino creyendo que Jesucristo es mi amor, que es el primer lugar en mi corazón. Yo camino creyendo que Jesucristo restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mi cuerpo, sana mis órganos. Si tengo la mente correcta en Cristo Jesús, caminando, obedeciendo, es que no se ve, todo se ve al revés. Pedro estaba aprisionado, era una realidad que tenía grilletes en las manos, era una realidad que tenía un escuadrón de 16 guardias, era una realidad que estaba en la oscuridad. Pero de repente llegó la palabra, llegó esa luz, esa esperanza que se llama Cristo. Y cuando Pedro se vistió, se puso las sandalias, el abrigo y siguió al ángel, pasó el primer obstáculo, pasó el segundo, y las puertas de hierro se abrieron por sí solas. Amén. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. En esta temporada se cumplió el propósito que el ángel que Dios mandó a cuidar a su siervo. ¿Qué hubiera pasado si, aunque Pedro estuviera lleno del Espíritu, no hubiera obedecido al ángel? ¿Cuántos han perdido lo que Dios les promete por quedarse aprisionados en su oscuridad, en su realidad de deuda, en su realidad de escasez, en su realidad matrimonial, en su realidad de vida, por el orgullo,
por la arrogancia. No voy a hacerle caso al ángel, al mensaje. No. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Pedro hubiera sido asesinado y se habría cortado el propósito que Pedro todavía tenía que avanzar. Qué tremendo es cuando muchos cristianos, cualquier líder de familia, se queda a mitad del camino, aunque tengan al Señor, por no ceder su voluntad y su obediencia a la palabra. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, el Señor envió su palabra y me salvó de Herodes. Finalmente volvió en sí, dijo, envió su palabra y lo sanó. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Envió su palabra, iglesia. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Cuando tú dices la palabra, por eso es confesar la palabra, por eso es decir la palabra, es confesar la palabra. Porque cuando tú dices la palabra, quien ejecuta la palabra son ángeles. ¿Sí lo crees? ¿Sí sabes? No recuerdo qué salmo dice, ayúdenme para decirlo, no van a pensar que estoy mintiendo. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Y con esto termino. En Proverbios 4, 20-23, NTV dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Espíritu Santo, te adoramos y te exaltamos, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos permites de estar aquí. A todas nuestras ovejitas online que están ahí, bendecimos sus vidas. Esto es Veraca, esto es tierra de bendición. Dios te bendiga.